Comentaba durante la charla que las plantas entregan una cantidad infinita, bueno, infinita, casi la mitad en ecosistemas herbáceos de todo su esfuerzo en captar carbono de la atmósfera, se lo entregan a los microorganismos del suelo. Y se lo entregan porque estos microorganismos son los que la van a ayudar a hacer la mayor parte de sus funciones. La mayor parte de lo que decimos funciones de la planta en realidad son funciones de los microorganismos que viven en la rizósfera, en el ambiente que rodea a las plantas. Durante años se ha pensado o han dicho, han querido hacernos creer a los que trabajamos en esto, en la ecología del suelo, que no era importante la biodiversidad del suelo, en el sentido de lo que se dice, que sobre todo en microorganismos hay redundancia. Es decir, que tanto da una especie de bacteria como la especie 1, la especie 2, la especie 3, finalmente todas devoran carbono y todas gestionan el ciclo del carbono. Se les olvida una cosa extraordinariamente importante en estos momentos de cambio climático, que es que, aunque 10 bacterias hagan la misma función, ellas tienen, las distintas especies tienen distintas resistencias y capacidades de adaptación a características climatológicas distintas. Nosotros estamos estos días entregando justamente un informe a este respecto al Parlamento Europeo. Está dando pasos, pero ahora, o sea, lo que estamos ahora va a entrar, como sabéis, seguramente en 2023. Los Estados miembros ya han presentado sus propuestas. La nueva PAC deja mucho en manos de los Estados miembros cómo aplicar realmente las recomendaciones generales sobre agricultura para el clima y para la biodiversidad, y son los planes estratégicos de cada Estado miembro los que van a decidir cómo aplicarlo, ¿no? Aquí estamos dando recomendaciones muy estrictas sobre una serie de fallos que conocemos de otros periodos de la PAC. Por ejemplo, hay que extremar el medir por efecto y no por acción. Es decir, desacoplar los beneficios económicos de la PAC de a cuántas hectáreas voy a aplicar estas medidas y medir realmente que las medidas que se han aplicado realmente tienen los efectos que se prevé. Es decir, no a cuántas hectáreas voy a hacer cultivos, porque depende, lo que comentábamos en la reunión de antes, dependiendo de las estrategias integradas que se sigan, a lo mejor una práctica está consiguiendo exactamente lo contrario de lo que se pretende. Hasta que no tengamos un monitoreo real de que con unos fines y con unos indicadores que nos digan que hemos llegado a ese fin, no vamos a ninguna parte. Desde hace un par de años, los agricultores se están quejando constantemente del precio, bueno, de la subida del precio de fertilizantes y pesticidas también, ¿no? Todo está relacionado. Y esto se debe a que dependen fundamentalmente de recursos no renovables. Se gasta mucha energía en producirlos, el precio de la energía está descontrolado y los agricultores pues les está ocasionando bastantes problemas en general. Por otro lado, las alternativas a este tipo de fertilizantes cada vez se están probando más en distintos viñedos. Ya es habitual encontrar viñedos donde prácticamente no se aplican porque se han sustituido bien por fertilizantes o por utilizar microorganismos que solubilizan, leguminosas o bien microorganismos que solubilizan nutrientes. Empiezan a haber viñedos con cubiertas vegetales que da la sensación de estar mucho más vivos. En primavera están preciosos, que parecen praderas, etcétera. Y también hay muchos más insectos, mucha más fauna que combate plagas, etc. Entonces, yo creo que es el momento, aprovechando que los agricultores, los viticultores están demandando alternativas más baratas y más estables, pues para introducir todas estas técnicas, empezarlas a probar a una escala mayor, crear grupos operativos que prueben nuevas técnicas, etc., porque el futuro va por ahí.
intento estar lo más cerca posible de los agricultores, porque para mí son los agricultores de los viticultores, ¿no? Son los protagonistas de la agricultura. He trabajado y sigo trabajando muchísimo tiempo en América Latina, y de América Latina me he traído experiencias, sobre todo de América Central, experiencias potentísimas que intento reproducir aquí, que es que los científicos y los técnicos alimentemos los procesos y luego nos retiremos de notarios y que dejemos la transmisión real a los líderes agrarios, ¿no? Que es lo que me ha funcionado siempre en América Latina. Un agricultor, un viticultor, acaba funcionando y adoptando ciertas técnicas cuando un líder de su sector le demuestra que esto es posible y funciona. Y entonces yo tengo siempre en mente la frase y la conversación con un viticultor que yo cada vez que veo sus viñedos hasta el sur de Francia me arrodillo, es una locura. Y me decía un día, yo he sido un delincuente ambiental durante toda mi historia y desperté de aquella pesadilla, decía, porque ahora lo considero una pesadilla, hace 20 años. Hace 20 años cambié. Puedo decir, y tiene unos viñedos maravillosos, ¿no? Puedo decir que económicamente es rentable, pero sobre todo lo que puedo decir es que ha cambiado mi vida, mi calidad de vida y el respeto que me tengo a mí mismo. De entrar en una tierra que yo reconocía que estaba matando, aunque no lo quisiese decir, al orgullo que me produce entrar cada mañana en mis viñedos y verlos así. Y me decía esto, transmitid a los agricultores que no es solo dinero, que es la felicidad que uno siente cuando se da cuenta del cambio perceptivo tan brutal que significa su gestión. Y yo siempre le digo que esto lo tendrá que decir él porque a mí no me van a creer los agricultores. El cobre es un elemento que es muy tóxico y de hecho es un gran fungicida, un gran bactericida cuando está en su forma catiónica como cobre 2+. Afortunadamente, una vez que llega al suelo, normalmente se inactiva. Y esta inactivación depende fundamentalmente de dos propiedades del suelo, su contenido de materia orgánica y sobre todo su pH. Las especies de cobre más tóxicas, sobre todo el cobre, que es lo que se conoce como cobre libre, a pHs por encima de 7 normalmente precipita y se forman hidróxidos de cobre y otros compuestos que no son tóxicos. Por tanto, ¿dónde tenemos el problema? Pues en suelos con pH más ácido y con poca materia orgánica. Aquí es donde tenemos riesgos de que ese cobre llegue a las aguas o de que el cobre cause problemas a las plantas o a los organismos que viven en el suelo. Entonces tenemos que prestar ahí atención y en el caso de tener mucho cobre en el suelo y pHs muy bajos, pues tomar medidas, que muchas veces puede ser un simple encalado, llevar el pH del suelo a 6 o incluso a 6,5. Son prácticas que se están desarrollando en general. Y sobre todo investigar para el futuro como alternativas al uso del cobre que pueda ayudar a sustituir este elemento y también desarrollar tecnologías que nos permitan extraerlo del suelo y poderlo seguir usando.